el libro de Filemón, si quieren ir para allá. Y tengo aquí un par de conceptos de lo que es amor fraternal. Uno dice efecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás, que incluye familia y amigos. Ese es un amor fraternal, ¿verdad? El que nosotros sentimos por alguien que ya conocemos, ¿verdad? Sí, a veces en el camino uno va conociendo a alguien y le va tomando cariño y amor, ¿verdad? Sí, va haciéndose parte de la vida de uno y dice, y saber cómo fue que, o algunos dicen, cuando te vi la primera vez me caías mal, dice, pero de repente comienzan a ser amigos y en esa toma un amor fraternal, ¿verdad? Después pasan los años y lee por ahí de repente uno algunos mensajes o oye que dice, es que mi amigo o mi amiga de hace 20 años que no veía y cuando lo vi fue así, lo abracé o la abracé y fue wow, ¿verdad? Pero es ese amor fraternal que dice que hay entre hermanos. Y es precioso que dice entre hermanos porque eso también nos abarca a nosotros como la familia de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús y hermanos de Cristo Jesús. Todos nosotros, todos somos hijos de Dios. Ven, bajo ese concepto, entonces ese es el efecto que debe de existir entre nosotros. O si sentimos algo por alguien especial, se llama amor fraternal, ¿verdad? Pero el diccionario Strong, que es de estudio, dice que fraternal proviene de la palabra Filadelfia. En los dos casos es no con F sino PH, ¿verdad? Filadelfia diríamos nosotros, Filadelfia diríamos, pero es Filadelfia, que significa fraternal, hermanable, ¿verdad? También significa amor de hermanos. Entonces ven que esa palabra, eso es en realidad lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Sí, tanto por la familia como por los amigos, como por los hermanos en la iglesia. Entonces, cuando el Señor habla de amor fraternal, el Señor se está dirigiendo a nosotros, que tiene que ver mucho con 1 Corintios 13, cuando habla del amor, ¿verdad? Que habla de la preeminencia del amor ahí. El Señor se está refiriendo a ese amor, ese que nosotros tenemos y debemos de tener por los demás, es ese amor, ¿verdad? El que todo lo soporta, ¿verdad? ¿Sí? El que todo lo cree, ¿verdad? El que nunca deja de ser, el que dice la palabra no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad, ¿verdad? El que todo dice lo puede en realidad, ese amor puede superar muchas barreras. Pero a veces nosotros no lo practicamos, sino nosotros en realidad tomamos como base para nuestra vida el amor con Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, no, pues si yo amo a Dios, usted, aunque odie a mi hermano, ¿va? Pero yo amo a Dios. O sea, que aquí lo que vale es el amor de Dios. Pero recuerden que la misma palabra dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso, dice la palabra, y hace mentiroso a Dios, que eso es tal vez lo más duro, porque que a mí me digan mentiroso, está bueno de plano, pero que yo con esas actitudes haga mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque hemos notado muchas veces que algunas personas dicen, yo para ir a la iglesia y ver eso o vivir eso, yo no voy, dice. Por supuesto, ni modo, como dicen, el niño es llorón y lo pellizcan, ni modo, ¿verdad? Sí. O dice, o es cojo y lo empujan, se va de boca, dice, ni modo, pretextos para no acercarse al Señor, eso nosotros lo sabemos, pero muchas veces nosotros también no damos esa pauta, ¿me entienden? Nosotros a veces, ya me cansé, ya no te aguanto, ya no sé qué, y en realidad nos salimos de lo que Dios nos quiere enseñar. A veces en ese ya no te aguanto y en ese ya me cansé y me salgo, en realidad arruino la obra de Dios, ¿sí? Porque yo para qué le digo al Señor, entonces, úsame, instrumento útil, decía el Señor, ¿me entienden? Cuando usted ha agarrado un cuchillo y el cuchillo dice, no quiero cortar,
Usted agarra el cuchillo y comienza a cortar, ¿o no? El cuchillo no dice nada, o sí dice algo. ¿Verdad que no? Agarra uno al martillo y dice, no quiero clavos. ¿Verdad? Algo así. No le quiere pegar al clavo. ¿O no? El martillo. ¿Y qué son esos? Instrumentos. ¿Ven? O sea, unos de labranza, ¿verdad? De todos son instrumentos. Bueno, eso es en realidad lo que el Señor dice cuando dice instrumento útil me eres. Tú vas a mostrar el amor fraternal, ¿sí? Ahí, ya está. A nosotros nos toca, ahí sí que aguantarnos, vamos a decir, pero y no queremos que Dios se glorifique, pues. No hemos dicho nosotros del Señor, manifiéstate en mí, pero parece que cuando decimos manifiéstate en mí, es que yo ore por un enfermo y se sane, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo le doy una palabra bonita a alguien y todo, ay, pareciera que yo eso le digo al Señor cuando le pido que Él se manifieste en mí. Pero Dios se manifiesta en mí como Él quiere, si Él es soberano. Entonces, cuando Él se manifiesta en circunstancias difíciles en mi vida, yo tengo que hacer lo que dice la palabra y usar entonces el amor fraternal, esa hermanabilidad que dice aquí, hermaniable, ¿verdad? Me recuerda por ahí un par de chiquitos que conocí que decían hermanita y hermanito se decían, ¿verdad? Porque son hermanos, ven, y así se trataban. Entonces esa palabra cuando la leí me hizo recordarlos a ellos, ¿verdad? Que así se decían, hermanito y hermanita. Entonces son hermanables, ¿verdad? Entonces Filemón, vamos a leer Filemón completo y después ya vamos a hablar de él. Amén. Ya están ahí en Filemón, es solo un capítulo, pequeño libro, tal vez de las cartas, tal vez la carta más pequeña que escribió Pablo sea Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, esa era su esposa, y a Arquipo, su hijo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que probablemente Filemón era un pastor, o por lo menos en su casa se reunía la iglesia, ¿verdad? Ok. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y luego le dice, prepárame alojamiento porque porque espero que vuestras oraciones, que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ok. Y vemos que esta es una historia bella en realidad, porque Onésimo era un fugitivo, era esclavo en la casa de Filemón. Eso era la ley, ahí se permitía eso, ¿verdad? Pero ustedes saben que un esclavo era cosa, casi un instrumento en realidad, ¿verdad? Casi cualquier cosa podría ser un esclavo, ¿verdad? No era alguien que fuera apreciado en realidad. Ven que algunos esclavos trabajaban en ese tiempo para comprar su libertad, ¿verdad? Pero el amo podía hacer lo que quería con el esclavo. Entonces este Onésimo se fugó, ¿verdad? Miren, pues era esclavo de, voy a decir, o alguien que dirigía la iglesia, o alguien que en su casa había una iglesia, y era su esclavo, y se huyó, ¿verdad? Se fue a Roma, y en Roma se encuentra con Pablo, o lo ha de buscar, porque ha de haber oído de la existencia de Pablo en la iglesia, porque ya saben que en la iglesia se habla el hermano Pablo, ¿verdad? Y además Pablo tenía una autoridad tremenda sobre ellos, porque ellos consideraban a Pablo, y en realidad sí lo reconocían muchas iglesias, como el padre en la fe para ellos. No que como para todos nosotros es Abraham, ¿verdad? El padre en la fe, lo dice la palabra, y probablemente para los que conocieron a Cristo, también Abraham fue el padre en la fe, pero en lo físico, vamos a decir, ¿verdad? En cuestión de autoridad, en cuestión de estima, en cuestión de amor fraternal, en cuestión de esa relación que se tiene, para ellos Pablo, ¿verdad? ¿Me entienden? Era alguien muy apreciado en realidad. Entonces, este se fugó y fue a buscar a Pablo seguro, porque dice que él en sus prisiones realmente lo evangelizó, ¿verdad? Mi hijo, dice, en medio de las prisiones. O sea, Onésimo se acercó ahí, probablemente se quejó con Pablo, tal vez llegó a eso, ¿verdad? Ay, le traigo una queja a ese Filemón usted. Mire, ciérrele la iglesia a usted, porque ese sí. Ay, ¿cómo me trata? Tal vez, no sabemos, porque no dice la palabra esa relación a qué llegó Onésimo, que habló con Pablo. Pero bueno, se da como para imaginar, ¿verdad? Sí, conociéndonos cómo somos los humanos, podría haber sido también esa la situación. Pero se imaginan el amor de Pablo, el conocimiento de Cristo Jesús, la entrega de él, el estudio acerca de lo que era Jesús, su misión bien entendido, en realidad el carácter de Pablo. Yo no creo que Pablo le haya dicho, y contame más vos, Onésimo. Qué desgraciado ese Filemón vos. Uy, ahí vas, me las va a pagar. No, probablemente Pablo le habló del amor del Señor, y en eso le mostró en realidad a un Cristo Jesús amoroso, ¿verdad? Sí, que había dado su vida por él en la cruz del Calvario. Y Onésimo acepta a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces llega, un esclavo que va huyendo, y dice, se vuelve una ayuda o un servidor de Pablo, ¿verdad? Entiende también el evangelio, que dice, wow, no hombre, entonces este Pablo ya viejo, porque él aquí mismo lo dice, ¿verdad? Está en prisión, pero ya está grande, y dice, no, necesita ayuda, aún para levantarse si quieren, aún para servirle, aún para muchas cosas, necesita ayuda. Entonces me quedo aquí, y se queda trabajando con él. Pero como los dos conocían a Filemón, tuvieron que haber entrado un momento en una encrucijada, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas conmigo, mijo? Le podría decir él, ¿verdad? Con toda la propiedad, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? ¿O te regresas allá con Filemón?
Qué tremendo, ¿verdad? Se la puso difícil, ¿va? De hecho, hasta aquí íbamos bien, Pablo, ¿va? Ahora, pensemos, si cualquiera de nosotros, o cada quien se pongas en ese lugar, fuera Pablo, ¿qué hubiera hecho? ¿Sí? Pero pensando como pensamos, no nos van a poner así que, ya soy el supersiervo, yo soy Pablo, entonces ni modo, pues, ya sé qué hizo Pablo, porque aquí estamos viendo, ya lo leímos. No, yo me refiero a en verdad como nosotros somos. Pensemos, ¿qué haríamos si fuéramos Pablo? Sí, qué buena onda, me conseguí un servidor, tan escasos en estos tiempos, me encontré uno, ¿verdad? Que ya entendió que Dios lo perdonó y que pues ahora sirviendo en la obra del Señor, wow, es para él mejor que haciendo lo que hacía. Es más, la palabra dice que ahora somos esclavos de Cristo Jesús, pero wow, la que esclavitud que tenía ya nada que ver con la esclavitud, voy a decir, para Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, que es una esclavitud en libertad, que es bien difícil de entender, ¿verdad? Ese sería otro que yo les he dicho que se llama oximorón, ¿verdad? Pero no se llama oxímoron. Oye, ya un día oí la palabra y rectifiqué que la palabra es oxímoron, que es juntar dos conceptos que son contrarios para generar una idea, ¿verdad? Entonces nosotros ahora en Cristo somos esclavos en libertad. Es así, totalmente contrario, pero es bien cierto. Entonces él tenía ahora una libertad donde Pablo probablemente le decía, Onésimo, sí, ¿me podés alcanzar eso, por favor? Mientras venía de una esclavitud, decía, tráeme eso vos, ¿verdad? Ven, o a veces uno puede en una carrera decir algo, alcanzame qué vos, pero hay amor en el corazón. Ven, es una relación, no es a veces tan, ¿cómo diría yo? Tan de mandar, en realidad tan de imponer. Y ahorita cada que está diciendo me recordé que yo, como tenemos una oficina en Costa Rica, ¿va? Yo empecé a ir a Costa Rica como en el año 2001. Y lo primero que me topé exactamente con la gente que trabajo, porque todavía trabaja alguien ahí de ese tiempo, que es la gerente. Lo primero que me topé fue esa exactamente, ¿verdad? Que decía, mira, jálame eso. Pero, olvídense, fue casi una ofensa, ¿verdad? Pero ya, hoy ya se lo puedo decir y ya sabe, porque ya hay una relación y hay un entendimiento en realidad que no es de mandar, ¿verdad? Sino es de imponer, sino en realidad es una petición, ¿verdad? Entonces ya entendimos el español de Guatemala y el español de Costa Rica. Son bien distintos muchas veces. Bueno, entonces, él empezó, entonces, ¿qué haría usted si fuera Pablo? Y si fuera Onésimo, ¿qué haría? Sí, como somos nosotros, si me tocara decidir, agarraría una su florecita, me voy, no me voy, me voy, no me voy, ¿verdad? Lo que diga la florecita sacaría su ficha, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Es una historia bien bella por eso, porque miren, los tres son hermanos en Cristo. Los tres conocen de la palabra de Dios. No está hablando con alguien que se pone testarudo a veces porque no entiende la palabra. ¿Me entienden? A veces uno quiere hablar con alguien de la palabra y obviamente la misma Biblia dice, el que es de la carne discierne las cosas en la carne y el que es del espíritu discierne las cosas en el espíritu. Así debería ser. Pero a veces el que es del espíritu discierne las cosas en la carne, ¿va? Y se arma el relajo que no debería de armar, sino que debería mantenerse en el Espíritu de Dios. Va. Pero los tres conocen del Señor. ¿Y qué haría usted si usted fuera Filemón? Imagínense esta historia, ahora ya leímos toda la historia. ¿Qué haría? En su forma de ser, ¿qué haría? Cuando de repente le aparece por ahí Filemón con una carta en la mano. Te manda Pablo. ¿Dejaría usted entrar a Onésimo a su casa? ¿Verdad?
O como era su esclavo y se había huido, hubiera llamado a los romanos para que lo pusieran de colores. Ah, pues sí, porque tenía derecho a que lo castigaran. O sea, no era broma, es cierto que podía hacer eso. Sí, porque si no era su esclavo, pues. O sea, ¿qué haría? Solo piense por un momento en cualquiera de los tres personajes de los que estamos hablando aquí, ¿cuál sería su decisión? ¿Sí? O aplicaríamos el amor fraternal. En verdad, no nos hagamos así como que solo porque la palabra dice, ahorita lo que más nos conviene es decir, yo haría como hizo Pablo, ¿verdad? O yo como Onésimo me iría para allá. O yo como Filemón lo recibiría, porque ya lo leyó, ni modo, ya sabemos el resultado, dijo aquel, ¿verdad? Es como ver la repetición del partido, ¿eh? No, en verdad, con la forma de que nosotros somos, ¿qué haríamos? Pensemos. Si tiraríamos por allá el amor fraternal que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? Si estaría yo de acuerdo con que las cosas fueran así o no, ¿verdad? ¿Me entienden? O me saldría de las enseñanzas del Señor. Porque aquí hay una acción que pasa donde es bien evidente. Y no dice ahí ni siquiera, para que veamos que es bien evidente, que Pablo para mandar a Onésimo, a Filemón, entró 10 días en ayuno, ¿verdad? Sí, se concentró ahí para, revélame, Señor. Pablo actuó conforme a la palabra del Señor. Pablo actuó conforme a la esencia de la palabra de Dios en él. Esa es la actitud, es el amor fraternal. Lo usó porque aquí lo evidencia. Cuando comienza a escribirle, ya vamos a ver un poco, poquito a poco, espero que me den tiempo, ya estoy viendo el reloj, poco a poco, como la esencia del cristiano, del que tiene amor fraternal por los demás, se va mostrando ahí. Va saliendo lo que soy en Cristo Jesús en verdad. No lo que quiero que los demás vean que yo soy. ¿Sí? Sino lo que soy en verdad o lo que debo de ser conforme a la palabra. Porque esa es la esencia. Pablo está actuando conforme a lo que el Padre le ha enseñado, conforme Jesús le dijo, tú me serás instrumento útil. Y cuando te decía instrumento útil es porque Onésimo significa útil. Imagínense. Es impresionante, pues les digo, el respaldo del Señor en la palabra que dio hoy, que habló de instrumento útil y que habló de amor fraternal. Entonces, Dios quiere que pongamos esto en nuestro corazón, de verdad. Yo se los digo que pongamos, porque obviamente también a mí me está hablando, pues no es solo para ustedes, no, es a mí el Señor me está hablando, ya me habló y seguro que ahorita sigue tratando con mi vida de ver una situación como esa. ¿Qué haría Estuardo pues si fuera Pablo? ¿Qué haría Estuardo si fuera Filemón? ¿Qué haría Estuardo si fuera Onésimo? ¿Cuál sería la actitud en realidad? ¿Cómo actuaría el amor fraternal en mí? Esa es la pregunta del Señor en medio de estos dos lo conocían y se regresaban, ¿ah? Porque vamos a beneficiar a tu amo. Imagínense Onésimo, ¿ah? Así pues lo va a beneficiar porque como acaso a usted le van a dar sus latigazos ahí, pues. ¿Se imagina, don Pablo, cómo me van a tratar a mí ahí? Saber cuántos días no me van a dar de comer, porque saber que había habido Onésimo, por eso les digo, no se evidencia en realidad aquí qué había pasado en la casa de Filemón, ni qué había pasado Onésimo, ni qué Pablo sabía, ni a qué llegó Onésimo, ni muchas circunstancias que podemos ver alrededor. Obviamente algunas se interpretan, ¿verdad? Que es bien evidente que él había huido de esa casa, por eso ahora lo manda de regreso, pero le dice, era tu esclavo. Entonces ya eso es bien evidente, eso no lo podemos quitar de la palabra, pero hay otras cosas que sí podemos imaginar que pudieron haber pasado. Y miren, tal vez porque probablemente a nosotros nos han pasado algunas cosas, ¿me entienden? Tal vez no somos esclavos
O tal vez sí. A veces estamos bajo el pie de alguien sin darnos cuenta. A veces alguien nos trata a nosotros mal porque como él manda, va. ¿Me entienden? Y yo me someto también porque como él manda, aunque mande mal. Yo no quiero decir, en el Señor hay autoridades, hay cosas que el Señor ha delegado. Hay autoridad de los padres sobre los hijos, hay autoridad de los maestros sobre sus alumnos, hay autoridad que el Señor ha delegado. Claro que la hay, pero la autoridad del Señor no la delegó para que alguien machuque a otro, sino en realidad la autoridad del Señor la delegó para que alguien ame y guíe a los que tiene bajo su cargo. Porque Dios le va a pedir cuentas a uno. O sea, no es que yo, como yo mandaba, yo no sé, Dios tiene la culpa porque ¿para qué me dio autoridad? No, perdón. Dios me dio un espíritu donde me dio poder, que me dio autoridad, pero también me dio dominio propio. También me hace que balancee ese poder que Él puso en mí. Entonces, ¿cómo trato yo a los demás? Voy a decir a mi familia en Cristo, a los míos, a mis amigos. Es que aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo digo. Aunque yo no tenga la razón, ¿en dónde está el amor fraternal de Dios para los demás? ¿Dónde lo tenemos? O sea, ¿dónde quedó? ¿Me entienden? Entonces justo la gente nos puede ver y decir, estos evangélicos, dice, ese evangélico, dice, ¿y cómo me trata? Porque aunque la gente no vaya a la iglesia, espera algo más de nosotros. Dios nos ha dado luz. Dios nos ha hecho nosotros que su gloria se refleje en nosotros. Tenemos algo distinto. Somos algo distinto. Somos hijos. Y como tal están esperando que se manifieste la gloria de Dios. Es más, la palabra dice, la creación total está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Ven, y entonces nos topamos con esas circunstancias. Tengo autoridad, pero me impongo, ¿sí? No hago las cosas conforme el amor fraternal de Dios. No como Dios en realidad quiere que yo haga las cosas. Entonces vemos esa realidad en nosotros y necesitamos entender, aquí hubo una decisión. Aquí hubo una cuestión donde solo el amor ese que Dios nos da, Dios ya no lo dio. Ni siquiera tenemos que reclamarle al Señor y decirle, ay, dame de ese amor. No, ya no lo dio. Ya lo tenemos nosotros. Todavía nos ha dado otro tipo de amor que es el amor Zoe. Es el amor en la relación con Él, el entender esa relación hacia Él. ¿Por qué amamos algo que no vemos? ¿Cómo es posible? Esa es la locura que muchos dicen. ¿Cómo aman a alguien que no ven? Ese es el amor Zoe que Él nos dio, que somos especiales porque ahora ya conocemos el mundo espiritual. Cuando pasamos de creación a hijos, pasamos a ver ahora el mundo espiritual y entenderlo. Y ahí nadie ve nada, solo cree. ¿Sí? En el mundo espiritual, donde son las regiones celestes, ahí también se mueven las potestades, ahí también se mueven los principados, los gobernadores, las huestes de maldad, ahí se mueven. Mucha gente va y visita a los espiritistas y cree lo que el espiritista le dijo. Por supuesto se movió en ese ámbito, se metió a ese ámbito, abrió las puertas espirituales y ni modo. Y le dice el plan perfecto de Satanás para su vida. ¿Y saben qué? La gente en una pastillita se lo traga. Y no saben en realidad que los va a destruir, que esa es la intención total de Satanás, destruir la vida. Hoy te puedo dar a la novia por la que me viniste a pedir. Está bueno, pues, ahí te la doy. Pero espérate, no sabes qué hay adentro de esa mujercita. Tu desgracia total puede estar ahí. Pero como yo la quiero, es que es 90, 60, 90. ¿Verdad? Es que es como yo la soñé. Por supuesto, solo soñamos en lo carnal. ¿Sí? ¿Quién se acerca en realidad a soñar al Señor y decirle, dame una mujer que de verdad te ame a ti más que a mí? No, eso sí no.
No es posible que alguien ame más a otro que a mí, y a uno que ni miras. Ven, entonces quebramos nosotros la figura que el Señor quiere y que aquí se manifiesta muy bien. ¿Sí? Hay mucha sabiduría en la actitud de Pablo. ¿Sí? Y luego Pablo comienza a acercarse a Filemón, pidiéndole básicamente, entre todo lo que le habla, ¿verdad?, que lo perdone, ¿verdad? ¿Me entienden? Aunque no da a conocer en realidad el hecho de que olvide la deuda, porque también le hace ver así. Pero intercede y dice, yo pago por él. ¿Sí? ¿Recuerdan el buen samaritano? ¿Sí? No es el buen samaritano que le dice al mesonero, aquí te lo dejo y te dejo una moneda, y si necesita más, yo voy a 2 monedas, perdón, y si no, yo te dejo, yo vengo a pagar el resto. ¿Quién es el buen samaritano? Jesús. Bueno, esa es la actitud, miren la actitud de Pablo, es esa la que está esperando de nosotros. ¿Me entienden? El respaldo de nosotros hacia los demás y decir, bueno, yo pago, voy a decir, me voy a poner en él, pero Dios ya puso en mi corazón que él me va a ayudar a mí para que yo pueda cumplir y ayudar a mi hermano y sacarlo de su aflicción, de su esclavitud, porque aquí habla de una esclavitud de personas, pero a veces somos esclavos de deudas, a veces somos esclavos de rencores, a veces somos esclavos de envidia, a veces somos esclavos de celos, a veces somos esclavos de chismes, de ira, de problemático, de un montón de cosas, de faltos de fe. Estamos metidos, pero no nos ponemos en la brecha del amor fraternal del hermano para ayudarlo a salir de ahí. ¿Me entienden? No me pongo ni voy delante de Dios y digo, Señor, úsame pues, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que dar pasos de fe en esa intercesión. Ayer hablamos un poquito con Heidi y me decía lo de la intercesión, ¿verdad? Que yo hablo aquí que hay que ayudar, no solo orar, sino a veces hacer también, ¿verdad? Pero le digo que son 2 distintas, porque a veces si yo tengo un amigo en Estados Unidos y estoy intercediendo por él, no quisiera agarrar un avión e irme a los Estados Unidos a estar allá, pero no se puede, ¿verdad? Tengo que estar aquí. Bueno, ok, entonces a veces uno solo intercede por él, pero a veces lo tengo tan cerca y puedo hacer algo por él. Intercedemos por esta nación, hablábamos, ¿verdad? Entonces decía Heidi, ¿cómo puedo hacer algo por esta nación? Educa gente. Nadie dijo que tú tenés que educar a toda Guatemala para hacer algo por esta nación. No, hace algo por alguien. Probablemente llegue a ser de tan gran bien que podría ayudar a toda la nación. Uno no sabe. ¿Me entienden? Entonces, esa es la parte de ser o aplicar el amor fraternal. Pablo en esta carta suplica, ¿se imaginan? Dice, pide, vamos a ver, persuade, conmueve. ¿Saben qué es lo que más me gustó de esa carta? No impone, fíjense, ¿no? ¿Qué les parece? Porque el amor no se puede imponer. Olvídese usted que le quiere imponer el amor a alguien. Está perdido. De verdad. El amor no se puede imponer a nadie. Entonces, a veces los que creen que agarrando el pescuezo, como que es gallina, ¿no? Así, ya le impuso el amor, que se olvide. Tal vez lo está destruyendo totalmente. ¿Por qué Onésimo se fue? ¿Me entienden? Porque no estaba siendo tratado como debería de ser. Qué bendición que fue y se encontró con Pablo, porque se pudo haber encontrado con cualquier cosa en el camino, pero Dios le puso en su corazón que fuera, que buscara a Pablo, que hablara con Pablo. Pablo, deme un consejito, ¿ah? Y Pablo le habla de la palabra, recibe a Cristo y le dice, ahora eres de la familia. Y entonces toma la decisión de enviarlo, la decisión correcta. Tomó Pablo para mandarlo. Y Onésimo aceptó y fue correcto, porque no se fue para otro lado. No vemos nosotros que esta era la iglesia de Galacia. No, perdón. Era la iglesia de Colosenses, de Colosa.
¿verdad? Y no vemos que aparezca allá en Tesalónica, Onésimo, ¿va? Tengo una carta de Pablo, tengo una carta de Pablo. ¿Ah, que no? Se va obedientemente a donde Pablo le dijo, ven. ¿Por qué? Porque él creía en ese amor fraternal. Pablo probablemente dice, todo lo puede, todo lo soporta, ¿verdad? Sí, te va a ayudar. Mira, Filemón, si aquí le menciona cuando él empieza a hablarle a Filemón, le dice, miren qué tremendo eso que dice en el 7, dice, porque por ti, oh hermano, al final del 7, han sido confortados los corazones de los santos. Se imaginan en ahí donde Pablo estaba, mucha gente decía, wow, vos, ese Filemón comparte la palabra, mira, wow, qué tremendo, yo he recibido de él cuando habla del Señor Jesucristo, ese cuate está bien comprometido. Y Pablo se lo recuerda y le dice, mucha gente por ti se ha confortado en su corazón, ¿verdad? No es rico en realidad uno encontrarse a alguien y que este alguien le diga, vos conoces a no sé quién, va, ¡ay, qué bendición vos, aleluya, gloria a Dios, mira vos, yo compartí con él y qué buena onda! ¡Wow! Eso es re rico que pase, ¿verdad? Hasta se siente uno identificado con la otra persona, ¿verdad? Que si, este lo conoce aquel hombre, qué buena onda, va. Hasta siento que sos mi cuate. Y solo porque le habló de otro que los dos conocen. Pues eso le pasaba con Filemón. La gente decía, Filemón, guau, mucha. Ven que Filemón, el Señor, aquí Pablo le dice, te lo envío, le dice, porque yo sé que tú harás aún más de lo que te digo. O sea, el mismo Pablo, cuando Onésimo llegó y le dice, regresate, vamos a tomar la decisión. No, hombre, es que ese Filemón, no, mira, que no sé qué. Mira, yo conozco a Filemón, yo sé que él va a hacer más de lo que yo le pida. Le pida, no le imponga. Porque aquí Pablo deja bien claro eso. No le está diciendo, vos haces esto y ya. Aquí el que manda soy yo, ¿verdad? La autoridad, aquí Pablo soy yo, no sos vos, vos sos Filemón. Así que yo te mando a decir que recibas a Onésimo y ya. Se acabó la historia. ¿Sí? Caso cerrado, diría cada señora. ¿Ah? No, ven que le pide, le habla, Wow, cuando nosotros decimos, ¿cuándo hacemos eso nosotros? ¿Sí? ¿Tenemos evidencia en nuestra vida de hacerlo? ¿O todo al revés? Más parece carnal que fraternal en el Señor. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Revisemos nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud verdaderamente? Porque tengo autoridad, me creo la gran cosa. Perdonen. La palabra dice que al orgulloso el Señor lo ve de lejos, dice. Solo porque es misericordioso lo ve, porque si no ni nos vería. Pero lo ve de lejos, dice, porque en realidad... Así pues, Señor, perdóname, yo te di autoridad. ¿Y qué estás haciendo con lo que te di? ¿Entienden? ¿Cómo estás manifestando lo que yo te di? Es que si no hago así, me agarran de baboso, dice uno. ¿O no es esa la actitud a veces? De verdad tomamos esa, pero el amor fraternal de Dios es el que debe prevalecer. Es lo único que va a lograr arreglar el problema. Aquí el problema queda resuelto. Aquí la situación queda cambiante. Miren, en medio de cosas que están pasando. Les dije al inicio, la esclavitud ahí era muy normal. Pero la iglesia de Cristo Jesús no se levantó a batallar contra la esclavitud de esa manera que todos hubieran esperado. Todos estaban esperando que la iglesia se levantara con armas para ir a pelear en contra de la esclavitud y se libere, como se han liberado cuántas guerras civiles en estos tiempos para libertar a la gente de la esclavitud. ¿Cuántas guerras civiles se han? No, la iglesia de Jesús habla a lo espiritual, a traer la verdadera libertad y a enseñarle a los que estaban a cargo, como Filemón, como otros, a enseñarle, dice, si ahora ya no hay hebreo ni Egipto, hombre, ni mujer ni hombre,
todos en Cristo Jesús somos iguales, no hay acepción de personas. Piensen cómo una mujer se puede sentir tan libre después de tener aquí la bota, ¿va? ¿Sí? De el hombre machista por miles de años. No es de ahora, es de muchos años. De quitarse, sentirse así, ay, si puedo respirar, yo pensé que no podía. Veche que casi atrapada. Dios va a demandar sobre eso. Es que si nosotros no nos damos cuenta, perdón, nosotros los hombres, que es donde más, aunque hay mujeres que padecen de machismo, ¿va? Ya saben que hay mujeres que padecen de machismo, pero básicamente es el hombre que padece de machismo. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a decir, apacha a la mujer. La palabra del Señor dice, haz con los demás, con la regla de oro, ¿verdad? Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro. ¿Y qué va a pasar? ¿No nosotros los hombres también vamos a ser la mujer de Dios, pues? La mujer de Jesús. No vamos a ser nosotros la novia, la esposa de Cristo. O sea, vamos a pasar los hombres a una condición también de mujer, en la perspectiva de la palabra. Y queremos nosotros cuando digamos, ay Jesús, qué bueno verte, quítate aquí, a mí no me hables, que aquí yo mando, va a decir Jesús, ¿verdad? ¿Me entienden? No podemos ver eso en nuestros corazones y romper ese molde que se generó en los años y que Satanás lo sigue usando para destruir aún a la iglesia de Cristo. ¿Hay dentro de la iglesia de Cristo machismo? Sí hay. Hay iglesias machistas totalmente. Hay iglesias ahorita que si alguien oye esto, me va a excomulgar. Porque quieren en realidad que eso se mantenga. Es un gran problema en los fariseos. No, los fariseos llevan a la mujer adúltera. Ay, que la vamos a apedrear porque mira, la cachamos en el acto. ¿Verdad? ¿Dónde la agarraron? Es que la hierba se movía. Pues venga, la cachamos. La va a agarrar, ¿va? Tremendo. Y ahí a la mujer la vamos a apedrear. Y Jesús les pudo haber dicho, Jesús, que eso es una bendición todo lo que decía el Señor. Jesús les pudo haber dicho, y no han leído en Deuteronomio que dice que también al hombre había que apedrearlo, porque a los dos que los agarraban en el acto, a los dos los deberían de apedrear. ¿Dónde está el muchachón? Es que era un principal. ¿Verdad? Principal, Señor. Que no los oyeran mucho. ¿Y quién era el don ese, pues? ¿Me entienden? Qué tremendo. Ese era un machismo terrible. Pero nosotros lo hemos heredado, ¿verdad? Y te amo, Jesús, pero también amo al machismo. No, parece que no estoy con Jesús. ¿Me entienden? Tengo que actuar en el amor fraternal, en la libertad del Señor. ¿Me entienden? Y hoy, por no ser machista, ¿qué le dicen a uno? Mandilón, ¿verdad? La mujer te manda, dice. ¿Cómo te dejas que te diga eso? Bueno, si la mujer conoce al Señor, tendrá también que sujetarse y tendrá que entregarle cuentas al Señor. ¿O no? ¿Sí? ¿O solo al hombre le toca entregar cuentas? O sea que, ¿verdad? Que sí, es cierto. A los dos. Entonces también debemos de pensar en ese sentido. Las mujeres deben de pensar en lo que les corresponde y nosotros los hombres en lo que nos corresponde. Pero debe de prevalecer este amor fraternal. ¿Sí? Aquel había huido, ¿por qué? ¿Va? En el 10 justamente dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice. Y el 11, el versículo 11 es una bendición porque dice, miren pues, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea que Pablo está diciendo, antes útil, porque así se llamaba Onésimo, ¿eh? Se llamaba útil, en realidad eso significa Onésimo. Antes útil era inútil,
pero ahora útil es útil. Ven, lo vamos a pasar a nuestro buen Chapín, ¿verdad? El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces el que sirve era Onésimo, no servía, pero hoy sirve. Ven, era inútil, siendo de nombre útil, ¿verdad? Era contrario, porque eso es lo que Satanás está preparando en nosotros, que seamos contrario a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios nos dio un propósito, Dios nos dio un nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Dios nos llama de la manera que Él quiere. ¿Sí? Me dijo un día en una palabra, pacificador, me dijo, ¿cómo cuesta? No es tan fácil. Probablemente en algún momento yo podría armar una guerra. Y cuesta. Y probablemente he tomado actitudes que no son de un pacificador. Pero muchas veces sí. Porque Dios me dijo, tú vas a ser un pacificador. ¡Ja! Y cuesta. Muchas veces cuesta. ¿Sí? Hay que pasar muchas cosas que nosotros le decimos vergüenza. Pero vergüenza delante de los hombres, no delante de Dios. Y no nos preocupamos. A veces nos preocupa más qué va a decir la prensa, ¿verdad? Ay, no habían paparrazis por ahí cuando me pasó esto, porque van a denunciarme. Y no nos preocupa qué va a decir Dios. ¿Sí? Lo que menos me importa es que diga Dios a mí. Usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, no sabe con quién se está metiendo. Dice. Mejor que Dios le diga a la otra persona, no sabes con quién te estás metiendo. Ven, ese es el cambio que el Señor está esperando. Entonces, yo era inútil. Para el Señor no era útil. Era inútil porque no hacía las cosas, no servía para la obra. Pero ahora Él me llamó, me rescató, me limpió, me bendijo, me compartió ahora con los demás. Ya les he dicho algunas veces que la figura y los pasos de un cristiano están en la cena del Señor. Cuando el Señor dice, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Ahí estamos nosotros representados, porque el pan es el cuerpo y nosotros en el cuerpo somos tomados por el Señor, bendecidos y luego partidos para poder entender, para ver qué hay allá adentro, ¿verdad? Y luego repartidos a los demás. Eso hace el Señor con nosotros. Entonces, cuesta, sí nos cuesta, pero Dios nos dio un nombre y en base a lo que Él dijo que somos, debemos de actuar. Y en base a lo que dice su palabra, amor fraternal. Yo quiero que ustedes muestren el amor fraternal, no importa lo que se sientan avergonzados, no importa lo dolido que se sientan, no importa lo que pase a su alrededor, yo quiero que me lo muestren a mí. Onésimo va porque Pablo le dice, y Pablo hablaba la palabra de Dios, yo sé que tú harás más de lo que se te pide. Igual nos dice el Señor a nosotros, yo estoy esperando que ustedes hagan más de lo que se te pide. Todos te piden que no te dejes en tal circunstancia. Tranquilo, yo voy a pelear la batalla por ti. Aguantá, diría, ¿verdad? Espérate, tranquilízate, mantenete, confía en mí, yo voy a hacer. Ahí es donde no nos gusta pasar, ¿verdad? ¿Me entienden? Ahí es donde el orgullo nos gana. Ahí es donde, puchica, que me viene a decir a mí, empleadito, dice. Wow, qué terrible es tener autoridad, tanto que le pedimos al Señor poder y después no lo sabemos manejar. ¿Me entienden? Por supuesto hay circunstancias que hay que vivir y donde hay que aplicar la sabiduría del Señor, claro, pero no la apliquemos de una manera impuesta, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden? No somos, nosotros no seamos déspotas a veces en las actitudes que tomamos. ¿Dónde está lo que Dios nos enseñó? ¿Dónde está? ¿Me entienden? ¿Dónde está ese amor fraternal que Dios puso en nuestros corazones? Dice, mire el versículo, y es que todo lo que hablé al principio era la introducción. La introducción de Pablo, pues, de los primeros, cómo comienza a hablar hacia Filemón y alcanzarlo, ¿verdad?
Pero dice, miren pues, el 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. ¿Se imaginan la confianza de Pablo? Porque ¿qué pasaría con Filemón si llega Pablo? Ay, ¿verdad? Ay, veniste, Pablito. Oh, el super Pablo. Ustedes hablan que Pablo era un hombre de verdad bien humilde, bien del Señor, ¿verdad? Tenía su carácter también, ¿verdad? Pero era del Señor. Y entonces, si ellos hubieran visto a Pablo, si Filemón hubiera visto a Pablo, ay, Pablito, bienvenido, dichosa esta iglesia que tú vienes. Y era dichosa, por supuesto. Sí, era una bendición que Pablo llegara. Entonces Pablo le dice, recibílo como si yo hubiera llegado. ¿Qué les parece? Eso es tremendo. Porque a veces, me cae mal, ¿verdad? Y ahora que él me dijo, atendémelo vos, como que fuera a mí, pero no se parece. Porque el otro es gordito, ¿verdad? Aquel es flaco. Uno es moreno, este es blanco. Y comienza a sacarle todas las diferencias que puede, pero no usa el amor fraternal. Casi que está diciendo Pablo, ¿qué haría si yo llego, pues? ¿Me entienden? Entonces alguien le dice, mira, hazme el favor, atendeme a ayúdame a esta persona, participa en su vida, cuídalo. Pero si Jesús le hablara y le hiciera, te lo encargo. Corriendo, ¿verdad? Sí. Ay, no le daría un vestido, le daría 2. Jesús me dijo. Esto lo dice Jesús, porque Él es la palabra. ¿Sí? Esto no estamos viendo a Pablo, a Filemón, a Onésimo, a lo que quieran, pero es la palabra de Dios la que dice, te lo encargo, como que fuera a mí mismo al que tenés ahí. Entonces, cuando yo desprecio a alguien, cuando yo no perdono a alguien, cuando yo me alejo de alguien, hermano en Cristo, no le muestro el amor fraternal o a alguien de mi familia, es a Jesús al que le estoy diciendo, no te quiero. Ven, ese es nuestro gran problema. Estamos rechazando a Jesús porque Él nos dice, como que yo fuera. ¿Sí? Dígame si trataría a Jesús como trata a algunas personas a veces. ¿Sí? ¿O no? ¿Verdad que no? Si viéramos a Jesús, no sé qué reacción tendríamos. Anhelamos verlo el día que Él venga en las nubes y nos vayamos con Él en el rapto. Amén. Y vivamos con Él para siempre, dice la palabra. Wow, lo anhelo. Pero si lo viera, wow, no sé qué haría. Si cuando se manifiesta el Espíritu Santo y nos toca, muchachos, nos quebramos, este cuerpecito no aguanta, este cuerpo corrupto en el que vivimos. Esta carne que se desgasta, se envejece, ¿sí? ¿Verdad? ¿Me entienden? Pero Jesús dice, recibílo como que yo mismo fuera, hombre. Qué terrible para nuestros corazones, ¿verdad? Porque, les digo, cualquiera la posición que tenemos. Si fuera Pablo, ¿qué haría? Si fuera Filemón, ¿qué haría? Si fuera Onésimo, ¿qué haría? ¿Cómo funcionaría en mí el amor fraternal? ¿Cómo funcionaría? ¿Me entienden? ¿Cómo actuaría yo? Pensémoslo de verdad para nuestra vida, porque el Señor quiere que sea para nuestra vida. El versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, ¿qué le dice? Mira, Filemón, fíjate que este cuate me sirve en lugar tuyo. No es que tú no sirvas, sino le está diciendo, me sirve como tú me servías. ¿Me entienden? ¿Te das cuenta? Él es siervo ahora, igual que tú. ¿Qué diferencia hay? Es que lo que pasa es que yo canto en la alabanza. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Me entienden? Tratamos de absorber el asunto. Tratemos de que nuestro corazón sea impactado por eso. ¿Me entienden? ¿Qué diferencia hay entre el que predica y el que oye la palabra si los dos son hijos de Dios? Si los dos son siervos del Señor,
¿Qué diferencia hay? ¿Me entienden? ¿Cuál es la diferencia en el corazón de un profeta y del que recibe la profecía? Los dos son siervos de Dios. Entonces se dice, mira, este me está sirviendo. Yo la verdad me lo quisiera quedar porque me sirve como que tú fueras. Miren cómo pensaba Pablo. Me sirve como que tú estuvieras aquí. Me gustaría que tú estuvieras aquí. Porque wow, para servir, hermano, vos calidad, pero este me está sirviendo bien y tú estás sirviendo allá en la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios que te está usando, ¿verdad? Pero de repente alguien mira, no, ese lo está usando mucho Dios, mejor lo voy a poner aquí debajo de mí para que no me va a quitar el puesto, ¿va? En lugar de cambiar. Luego dice el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El amor fraternal es voluntario, nadie se los va a imponer. Ven, si nosotros queremos imponer o creemos que Dios nos impuso el amor fraternal, Él nos lo dio, pero allá yo sí lo practico. Eso sí, voy a entregar cuentas, eso no olvídense, vamos a tener que entregar cuentas al Señor. O voy a vivir las consecuencias. Porque miren pues, Filemón ya conocía el amor fraternal, ya, no era cristiano pues. Saber cómo trataba a Onésimo, no sé, no dice la palabra, por eso les digo, se puede imaginar. Pero ¿qué hizo Onésimo? Se fue, ¿verdad? Y cuando uno siente, ya se le fue. Lo que uno creía que en amor estaba tratando bien y en amor lo trata mal. No sabe usar el amor fraternal, cree que el amor que usa impuesto, ese es el que gobierna. Entonces cuando siente, ya se le fue, y no necesariamente físicamente a alguien se le puede ir a uno, con solo que se le vaya de corazón a alguien, se acabó todo. ¿Me entienden? Puede estar ahí a la par mía físicamente, pero si su corazón no está, olvídese. Puede hacer lo que quiera que yo le diga que haga, pero nunca lo va a hacer voluntariamente, como aquí dice. Yo quiero que todo sea voluntariamente. Es que no hay cosa más rica que uno le pueda decir a alguien, ayúdame con este. Sí, vos, con mucho gusto, vos, aquí estoy yo. Bueno, se percibe cuando alguien lo hace de amor. Pero cuando alguien, pues, ¿verdad? Ahí está tu comida, ¿verdad? Ya te lavé tu ropa. ¿Sí? Y nos cuesta, se nos olvida, a veces solo queremos ser servidos. ¿Me entienden? Y lo digo porque también lo he vivido, no es que van a pensar que no, sí me pasa a veces, ¿verdad? Pienso, a veces le queda así un momentito a reflexionar, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, yo en la mañana le pido un favor a mi esposa, planchame la ropa. Pongo ahí mi ropa para que me la planchen para venir así. 2 que 3 a la iglesia, ¿va? De repente estamos ahí y me dice, no me haces el favor, sí, no me puedes lustrar mis zapatos. ¿Cuál creen que debe ser la actitud de uno? ¿Cuál creen que debería ser la actitud ahí? ¿Verdad que sí? ¿Pero hacerlo o hacerlo en amor? ¿Qué cuesta un par de zapatos más? Yo estoy lustrando los míos. Un minuto, ¿verdad? Un minuto que lo pierdo viendo tele. ¿Cuándo va a ser el partido de no sé qué? Y si le pone atención, se le fue el minuto que pudo haber utilizado para hacerle un favor en amor a alguien que se lo merece en realidad, que uno se lo da. Y aún el Señor dice, al que no se lo merezca, también hacerlo, ¿verdad? No se hace el anuncio de tanga, no se lo merece. Ven, ese es el amor en realidad que el Señor está buscando en nosotros, y que Él dice que sea voluntario. Dice 15 y 16, lo voy a leer juntos. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
¿Había un propósito del Señor en todo lo que pasó? Había un propósito. Bueno, y si yo reconozco el propósito de Dios en lo que pasa, tengo que decirle al Señor, gracias, ¿verdad? Pablo después escribe ahí en Romanos, antes de esto escribe en Romanos, ¿verdad? O saber si después pues, estaba preso en todos casos, cuando hacía la gracia. Dice, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Filemón le puedo haber puesto ahí, ¿verdad? ¿Eh? Tal vez para esto se separó de ti. Imagínense, para conocer a Cristo, para tener vida eterna. Se separó en realidad porque iba a ser un siervo. Y ahora te va a servir a ti también. Ya no me lo recibas como esclavo, ya no me lo trates como esclavo. Amalo, trátalo con amor fraternal, ¿sí? Tanto en la carne como en el Señor, ¿verdad? Porque miren, esta parte es súper importante en la vida de todos nosotros. Porque aquí, dentro de las cosas del Señor, pues chica, tratamos a las personas con un cariño que guau, hasta duele tanto cariño. Pero fuera de eso, ¿qué? De verdad, ¿sí? Aquí entro con mi esposa yo, ¿sí? Amorcito, jalo la silla y sentate, mi amor. ¿No querés agüita? ¿Ah? Coca-Cola cero, ¿no querés? Sí, todo amable, ¿va? Pero ¿y en la casa qué? Soy igual, ¿sí? ¿Me entienden? ¿La trato igual o la apedreo? Es que por eso dice aquí, en la carne y en el Señor, porque aquí el ambiente es del Señor y todos así. Ay, qué rico, que los hermanos miren que yo la amo. Lero, candelero, ¿ah? Pero y en la casa donde nadie nos ve, ¿qué? Miren las palabras tan certeras de Pablo para nuestros corazones. Es eso, dice, tratala en todos lados. O sea, te lo mando para que ya no lo hagas como esclavo, ahora como hermano, en amor fraternal. Aquí está, tratalo bien, en donde estés, en las cosas del Señor o fuera de las cosas del Señor. Si estás en la carne también, y si estás en el Señor, igual, amor fraternal. Quiero que le des. Ven, es que Pablo es preciosa la palabra que nos da en una carta tan chiquita, que es tan pequeña que ni la leemos, porque a mí me gusta leer las historionas, ¿va? Miren qué tremenda esta carta. Bella carta donde le dice, tenía un propósito. Y le dice el 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y ahí es donde le habla lo de el pagar, y termina diciéndole, te escribo confiando en tu obediencia. Ven, confiando en tu obediencia, no imponiéndote. ¿Sí? No le puedo decir, me tenés que obedecer. Eso no es confianza. ¿Me entienden? Eso no es esa la forma de hacer y de aplicar el amor fraternal. No hay como que la gente, a veces, miren, Jesús pone aquel ejemplo y dice, el dueño de la viña tenía 2 hijos. Y dijo, vayan a trabajar a mi viña. Y uno dijo, no. Y sí fue. Y el otro dijo, sí. Y no fue. Qué buen ejemplo del Señor ahí, ¿verdad? Ven. El que dijo, no, un momento alguien va a decir, no, pero después sí va en obediencia y hace la cosa. Jesús dice, ¿quién de los dos obedeció? Les dice a los fariseos. El que fue. Ya vieron, por eso las prostitutas, les dice, van delante de ustedes. Los publicanos van, se imaginan el color les ha cambiado la cara a los fariseos en ese tiempo, así. ¿Cómo es posible que un pinche publicano, ¿verdad? Sí, una vil prostituta vaya delante de mí? Lamentablemente para ellos son los primeros que van a llegar al reino de los cielos si se arrepienten, porque somos los primeros que vamos a conocer a Jesús antes de su segunda venida, y que conozca o su pueblo lo conozca o lo reconozca y le dé el lugar que nosotros ya le dimos sin verlo. Vamos a estar antes, todos nosotros los pecadores que nos arrepentimos y que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Wow, vamos a estar antes
por el amor del Señor en nosotros. A eso se refiere aquí cuando dice te escribo confiando en tu obediencia, ¿verdad? Aún, como decía aquí en el 8, decía, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo sabía que tenía la autoridad sobre él, pero no se la quería imponer. Le dice, por obediencia, que sea voluntario. No quiero que sintas que yo te estoy, porque ¿qué va a pasar después? Hace algo Onésimo. Pastor tuvo la culpa, ¿para qué me dijo? Como que el otro no tuviera decisión propia para destruir todo lo que se hizo. Esa es una decisión propia, pero no. Si yo por eso no quería cambiar, hombre, ¿me entienden? Yo por eso no quería dar amor fraternal. Ya sabía lo que me iban a hacer. Sí, también Job dice en Job 3:25, el mal que yo esperaba, ¿verdad? Ese fue el que me alcanzó. Pues entonces, si su corazón sigue confesando cosas contrarias a las del Señor, no se preocupe, Satanás con mucho gusto lo va a atender, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya tiene asterisco, no sé cuánto, si le quiere llamar, ¿verdad? Asterisco 666. Si lo quiere llamar y hacerle su pedido, con mucho gusto va a estar ahí a la puerta. Órdenes, jefe, le va a decir y le va a atender. Usted decide de quién quiere hablar, con quién quiere hablar. ¿Sí? Si quiere llamar a asterisco Jeremías 33:3. ¿Verdad? ¿De quién quiere recibir? ¿A quién quiere darle el amor fraternal? ¿Saben? Filemón significaba afectivo, cariñoso. Tan lindo el hermanito Filemón, ¿verdad? Pero trataba a aquel como esclavo. Tan bello que es. Ay, no, usted si ese Filemón es una dulzura, usted. Pregúntenle a Onésimo, a ver si era una dulzura. ¿Sí? Es que no solo hay que parecerlo, hay que serlo. ¿Sí? No solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Y yo sé que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Estoy seguro que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Y Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Si alguien quiere recibir del Señor ese amor de verdad y que haga cambios en su vida, si alguien puede reconocer dentro de él que hay cosas que tenemos que cambiar, todos, porque todos tenemos que cambiar, pero hay cosas fuertes que están afectando nuestro corazón hoy y que Dios nos habló. Yo le pido en el nombre de Jesús que venga aquí al altar y que se arrodille delante del Señor, porque ese altar es de Él. Nosotros nos consagramos a Él y Él hace, y aunque no está ahí el Señor, Él va a obrar en nuestras vidas. Estoy seguro que Dios quiere hacerlo. Lo único que necesita es que quien esté necesitado lo reconozca y que no se avergüence de Jesús.